vamos a hablar de la evaluación de pacientes con sospecha de complicaciones neurológicas por COVID-19. Soy la doctora Erika Torres Carranza, médico especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en electromiografía y potenciales evocados. Vamos a hablar del daño autonómico a través del desarrollo de la prueba autonómica cardiovascular. La neuropatía autonómica es un daño en los nervios que controlan los órganos internos. La neuropatía puede ocasionar problemas con el ritmo cardíaco, la presión arterial, el sistema digestivo, el sistema genitourinario, los órganos sexuales o las glándulas sudoríparas. La neuropatía cardiovascular es una enfermedad que produce taquicardia al reposo y alteraciones en los reflejos cardiovasculares normales. Esto debido al daño producido a nivel de las fibras nerviosas del sistema nervioso autonómico que inerva el corazón y los vasos sanguíneos. Esta neuropatía se vuelve sintomática solo en los estadios avanzados de la enfermedad, dado que se afectan las fibras nerviosas largas de distal a proximal. Aparece primero el compromiso del nervio vago, por lo que los pacientes se presentan habitualmente con síntomas de predominio simpático. Posteriormente, comienza el compromiso de la inervación simpática, iniciando en el ápex cardíaco y progresando hacia la base. Las anormalidades en los varorreceptores y los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca aparecen con el progreso de la enfermedad. Los signos y síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular son la falta de variabilidad de la frecuencia cardíaca, incluso durante la respiración, durante el esfuerzo físico o en respuesta al ejercicio. Taquicardia en reposo de 90 a 100 latidos por minuto. Intolerancia al ejercicio, cuyo origen es una reducción en la fracción de eyección, disfunción sistólica y disfunción del llenado diastólico. Hipotensión ortostática, definida como una caída en la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o de la diastólica de más de 10 milímetros de mercurio en respuesta a un cambio desde la posición de cúbito a una posición de pie. Las formas más graves de la neuropatía autonómica incluyen las arritmias cardíacas, el síndrome del intervalo QT largo, la muerte súbita, la isquemia miocárdica silenciosa y la miocardiopatía. Para poder evaluar al sistema nervioso autonómico, se requiere la realización de las pruebas de función autonómica cardiovascular. Lo necesario es un monitoreo continuo, no invasivo, latido a latido, del electrocardiograma D2 y de la presión arterial. Ewing y Clark definieron una serie de 5 pruebas para evaluar la función autonómica. Vamos a describirlas. Esta batería de pruebas son 5, incluye 3 pruebas para sistema nervioso parasimpático y 2 pruebas para sistema nervioso simpático. Cada una de ellas va a evaluar la variabilidad del RR o bien las alteraciones en la presión arterial por cambios de posición. La colocación de los electrodos para realizar la prueba. Se requieren 3 electrodos para cerrar el circuito. El electrodo activo se coloca en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, el electrodo de referencia en la espina de la escápula y el electrodo de tierra en la fosa del supraespinoso. Esta prueba se puede realizar tanto con electrodos de superficie como con electrodos de disco. La primera prueba es la medición de la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda. Esta prueba es del sistema nervioso parasimpático, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 93%. Se evalúa con el paciente en decúbito en reposo. La frecuencia cardíaca se monitoriza mediante un trazo electrocardiográfico continuo, mientras el paciente inhala y exhala a 6 respiraciones por minuto. Es decir, cada una debe de durar 10 segundos. Puede ser estimulado por un metrónomo o un dispositivo similar. La medición de la variación de la frecuencia cardíaca con la maniobra de Valsalva. Esta prueba también evalúa el sistema nervioso parasimpático y en reposo lo que es el sistema nervioso simpático. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 91%.
Durante la monitorización electrocardiográfica continua, el intervalo RR se mide mientras el paciente exhala con fuerza en la boquilla de un manómetro a 40 milímetros de mercurio durante 15 segundos en 3 ocasiones. Posterior a la realización de la maniobra de Valsalva, se continúa con la monitorización electrocardiográfica. Se evalúa el RR más corto durante la maniobra de Valsalva y el RR más largo posterior a la misma. La medición de la variación de la frecuencia cardíaca con el ortostatismo. Evalúa el sistema nervioso parasimpático, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 93%. Durante la monitorización electrocardiográfica continua, el intervalo RR se mide en los latidos 15 y 30 después de estar en reposo durante 5 a 10 minutos el paciente en decúbito supino y posteriormente pasar bruscamente a la bipedestación en el menor tiempo posible. La respuesta a la presión arterial sistólica al ortostatismo. Evalúa el sistema nervioso simpático. La presión arterial sistólica se mide con el paciente en decúbito supino. Tras 5 minutos de estar en reposo, se solicita que se ponga de pie en el menor tiempo posible y se mide nuevamente la presión arterial sistólica en el minuto 1, 3 y 5 después de ponerse de pie. Cada una de estas pruebas va a arrojar datos numéricos que hay que evaluar para su interpretación. Para la medición de la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, se debe de realizar una diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca mínima. Para la medición de la variación de la frecuencia cardíaca con la maniobra de Valsalva, el valor del intervalo RR más largo posterior a la maniobra de Valsalva entre el valor del intervalo RR más corto durante la maniobra de Valsalva. Este índice debe de ser mayor a 1.20 para ser considerado normal. La medición de la variación de la frecuencia cardíaca con el ortostatismo. El valor del intervalo RR en el latido 30 a 31 se divide entre el valor del intervalo RR en el latido 15 a 16. Esta diferencia debe de ser mayor a 1.03 para ser considerada normal. La respuesta de la presión arterial sistólica al ortostatismo. Evalúa el valor de la presión arterial sistólica en reposo al minuto 1, 3 y 5 tras ponerse de pie el paciente. Esta diferencia de presiones arteriales sistólicas no debe de ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Lo que se busca es una hipotensión generada por el ortostatismo. Por lo tanto, una alteración al alta de la presión arterial se considera un parámetro fisiológico. Una vez obtenidos los parámetros electrofisiológicos, el diagnóstico se va a interpretar de la siguiente manera. Una prueba normal, todas las pruebas son negativas. Una afección inicial o una disfunción autonómica requiere una de las pruebas positivas. Una afectación definitiva o neuropatía autonómica requiere 2 o más pruebas positivas. Y va a tener el adjetivo de severa cuando la última prueba, es decir, la de la tensión arterial, es positiva. Gracias.